Saludos, bendiciones a todos los que nos siguen en el canal aquí a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en YouTube, en el canal Vamos a Él, ¿verdad? Con Alexis Rey. Y hoy quiero darles otro resumen, la porción número 34, si mal no recuerdo, la porción Bamidbar, que justamente significa en el desierto. De hecho, en la verdadera traducción dice Bamidbar, quiere decir en este desierto, dando a entender la idea que el Padre tiene a través de la vida, que nosotros vamos a pasar por diferentes desiertos hasta poder llegar a la tierra prometida. Algo que cabe resaltar que en esta porción, aunque son los primeros 4 capítulos del libro de Bamidbar, pues justamente nos narra todo este libro, la problemática que se dio del pueblo de Israel por hacerle contra a la misma palabra que el Eterno les había dado, ¿sí? Quiere decir que el mismo pueblo, sí, pues sí, tenía que pasar un cierto dolor, una cierta fricción, pero ellos, en vez de pasar aproximadamente 3 o 4 meses en el desierto, en el tramo recto por donde tenían que pasar, se alargó a 40 años en el desierto. ¿Por qué? Pues por la dureza del corazón, y esos cuerpos quedaron postrados en el desierto, dando a entender la idea de que el Padre no es que sea malo. Nuestras mismas consecuencias nos condenan al alejarnos de las palabras, de los mandamientos que el Padre nos instauró para bendición de nuestro propio beneficio, de nuestra propia persona. Ellos decidieron alejarse. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, Bamidbar es un lugar que puede ser ya sea circunstancias, problemas, porque es en el desierto donde nosotros nos desarrollamos y tenemos diferentes cualidades que se nos muestran, y se nos dan a reflejar justamente cuando son probadas, cuando tienen que salir a la luz. Si nosotros no tuviéramos dificultades, circunstancias, es decir, si nosotros no tuviéramos el adversario, el opositor, el acusador, ¿qué sería de nosotros? No nos esforzaríamos en nada por guardar la palabra del Eterno, pero teniendo en cuenta que el adversario fue puesto, por ejemplo, para que se oponga enfrente de nosotros, porque es como cuando se le apareció ahí a Yeshua y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. O le dijo, aviéntate al penáculo, o haz esto, o sea, convierte esas piedras en pan. ¿Sí me explico? Lo empezó a tentar, lo empezó a probar. Y ya que salió con palomitas en todas, y ya le dijo, bueno, todo esto te daré si postrado me adorares, fue la manera que dijo, bueno, tú eres aquel que iba a venir, lo confirmó. ¿Y cómo fue eso? Fue probado a través de la misma palabra. Y a él sí fue directamente en el desierto. ¿Me explico? Pero ¿por qué vamos al desierto? Bueno, nosotros vamos al desierto porque la idea de esta porción es de que el Padre va a mostrar su amor, va a mostrar su misericordia. En cierta manera, aunque no podemos expresar el nombre del Eterno, que sabemos que es Yud-Hei Bab-Hei, nosotros no lo podemos expresar, pero Él sí se da a conocer a través de las diferentes necesidades. Es decir, en el desierto está la historia cuando el pueblo pasó por la enfermedad, por la muerte de la serpiente. Si me explico, ahí se dio a conocer como el Dios sanador. Sí, cuando tenían que vencer a alguien como el Dios de la guerra, cuando tenían que hambre, también se dio a conocer como ese Dios misericordioso que es el proveedor, y así con las diferentes etapas que pasaron delante del Eterno en el desierto, pero aún así le hicieron contra y no obedecieron sus leyes, sus mandamientos, y eso los llevó a postergar la entrada que tenían que hacer para ellos para poder entrar a la tierra prometida. También en parte tenían que ser probados. ¿Por qué? Porque cómo iba a mostrar su amor, su misericordia, cómo iba a mostrar la plenitud de su nombre si no lo iban a entender en la extensión de su palabra. Porque sabemos que estuvieron en diferentes lados y en cada uno de ellos el Padre se mostró como la cualidad que necesitaban. Después Yeshua dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, dando a entender que ese nombre va a tomar la postura de nuestra necesidad. Y ese nombre va a ser a través de muchos desiertos, de muchas dificultades. Y eso es lo que nos narra la porción. Entre las cosas que narra son, bueno, el rescate de los primogénitos, también de las diferentes maneras que el Padre censó al pueblo, con motivo de que ellos también pudieran dimensionar más acerca de su poder. Bueno, el libro lo conocemos como números, ¿sí? Por esos censos o esas diversas
esos diversos conteos que tuvo el pueblo, ¿verdad? Y en todos ellos hubo un propósito. Bueno, más adelante, en las siguientes porciones, se explicará el por qué, ¿verdad? También lo narra Johanna en el libro de Apocalipsis, que ese conteo que hacen aquí, ahí se cumple a través de los 144,000, todo ese tipo de cosas que hay. Yo solamente quiero cerrar la idea con eso, de que podemos pasar desiertos, podemos pasar dificultades, y ese va a ser nuestro desierto, pero justamente el desierto va a sacar lo mejor de nosotros, porque así como la hornaza es para la plata, el crisol para el oro, o sea, todos vamos a ser probados en todas las maneras posibles, nuestras diversas áreas, así también tiene que relucir sobre todo la presencia de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos llegar a la altura de ese varón perfecto. Y eso no es como nosotros lo pensamos, sino como el Padre tiene la idea de nosotros, hasta nosotros poder llegar ahí. Por último, quiero mencionar que así como el Padre nos creó con ese propósito, talló su misma imagen en nosotros. Es decir, el Padre puso de su presencia cuando hizo con la membra todas las cosas y al hombre lo hizo, dice Bereshit bara Elohim et, que et es la Aleph y la Tap, ¿sí? Ese et abarca todo el alefato. Entonces lo grabó de tal manera que no está grabada en nuestra esencia, sino que ya es parte de nuestra esencia. Y ese es el rumbo que nosotros podemos decidir para poder llegar al final del desierto y poder entrar a la bendición que el Padre nos promete. ¿Correcto? Y esa es la palabra misma del Eterno, que de principio fue hecha así, después fue reflejada en unas tablas y después se cumplió ese pacto a través del sacrificio de Yeshua, diciendo: ya no les daré un corazón de piedra, se los quitaré y les pondré uno de carne, uno que sí va a sentir, para poder percibir la naturaleza con la que el Padre nos creó y saber cuál es el rumbo que debemos tomar a través de los diferentes desiertos. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición y si les gustó, compartan, denle like, suscríbanse. Hasta la siguiente.